finalmente la suma de todas las cargas que se encuentran al núcleo del átomo van a dar una carga neutra. Luego viene un modelo atómico que es el de Bohr. Entonces tenemos que en el núcleo va a haber principalmente una carga positiva, un predominio de carga positiva, pero que además va a haber niveles de energía. Es decir, que yo aquí en este primer nivel voy a tener una menor energía y a medida que voy aumentando de nivel, voy teniendo una mayor energía. Y bueno, en este caso él dice que son circulares, ¿no? Y acá finalmente está el modelo de Schrödinger, que lo que dice es que existe una especie de nube, hay una masa que se encuentra hacia afuera, una especie de nubosidad que va a tener todas estas partículas de inferior masa, que van a ser los electrones, y voy a tener efectivamente un núcleo. Y en este núcleo pues voy a tener tanto cargas positivas como negativas, y es el último modelo atómico de 1900, y ahí pues ya se arranca un poco en el entendimiento de todo lo que tiene que ver con la física cuántica. Y teníamos además una hermosa tabla periódica que nos iba a unir todos los elementos y que estos elementos los íbamos a organizar en grupos, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 17, 18, y que estos elementos, principalmente aquí vamos a tener una cantidad de metales principalmente, que el hidrógeno es especial porque él es el 1 y solo lleva un electroncito nada más. Él está así, quieto, pero que además él va a interactuar, ¿no? Él va a interactuar fácilmente con muchos, porque es que ceder un electrón es mucho más fácil es más fácil ceder un electrón, eso es fácil, él va a interactuar con muchos, 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 entonces con el carbono, con el nitrógeno, con el oxígeno, con todos estos él va a interactuar porque es fácil dar su electrón, ¿listo? Y veíamos además que existe un número atómico y que ese número atómico nos va a permitir establecer o desarrollar algo que se llama la tabla de configuración electrónica, y que en esa tabla de configuración electrónica íbamos a tener unos números que nos iban a hablar ay, siempre se me olvida, en, las letras son los orbitales y lo otro es el nivel de energía. Entonces, que los números nos van a hablar del nivel de energía y que son los orbitales los que se nos van a designar ya por números. Entonces, S, que P, que la D, la F, y van a tener unas enumeraciones. Y que además esto nos va a permitir llegar a este número atómico, ¿no? Bueno, y vimos que la composición química de la célula, no sé qué recuerdan de la composición química de la célula, me gustaría que me contaran un poco al respecto. Gracias. Todos están tímidos esta noche. Bueno, vamos a preguntarle ¿Partículas? a Está la con... señorita. Okay. Ah, bueno, ¿alguien quería hablar? ¿Qué voluntario quería hablar? Es que no me acuerdo, creo que está conformado por partículas. Ajá, ¿la célula? Es que no me acuerdo, por... mejor no hablo. Organelos. Eso sí, Organelos, sí, está muy organelos, bien. Ajá. mitocondrias y esas cosas. Mitocondrias y esas cosas, sí. Ajá. Qué pena. Y, pero eso es como en cuanto a su forma física, que eso lo vamos a ver un poquito hoy. Profe, bueno, de la composición química de la célula estábamos hablando del agua, Ujú. el H2O, hablamos que el agua Yo no contiene, anoté es eso. un elemento Ay, sí. Ujú. molecular, Sí, su muy pH bien. es neutro, Ajá. 7.0. Eh, Perfecto. bueno, hablamos de alcalino, ácido, y ya después empezamos a hablar de los lípidos. Bueno, es más que todo como es los lípidos, hablamos sobre, ay, no me acuerdo, procesos de oxidación, Ujú. cuando los lípidos son,
cuando son hidrofóbicos y hidrofílicas. Ajá, Mm, bueno, que lo componen biomoléculas, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, y ya, más o menos como el resumen de lo de ayer. perfecto, bien. Entonces, está muy bien todo lo que dices. Tenemos entonces el agua, que es súper importante. Recordemos que efectivamente tiene un pH a 7.0, que además nos permite dar una estabilidad térmica, ¿no? Aparte, el agua está en gran cantidad, es un 75%, y esta molécula tiene la particularidad de que tiene un ángulo específico, ¿no? Estamos hablando 140,5, creo que era el ángulo que se presentaba en el agua, y 104,5, perdón. Y que este ángulo nos va, 104.5. ajá, muchas gracias. Y que ese ángulo nos va a permitir tener dos polaridades, que cuando hablamos de agua es polar, muy polar porque vamos a tener cargas. Y en este caso nosotros vamos a tener unas cargas positivas que nos las va a proporcionar los átomos de hidrógeno, pero que además vamos a tener un átomo de oxígeno que nos va a dar una carga negativa. Y eso nos va a permitir efectivamente hablar de moléculas que van a tener cierta adaptabilidad o aceptación con el agua, que van a ser las hidrofílicas, pero que también van a existir las hidrofóbicas, que además la célula contenía sales y que en estas sales encontrábamos elementos de la tabla periódica también, como el sodio, el potasio, el cloro, y que además estos elementos van a tener determinadas cargas, sodio positivo, potasio positivo, cloro negativo, dependiendo, fosfatos van a ser negativos, y que estas sales no las podemos tener en grandes cantidades, sino que tenemos sales en menores cantidades. Además, vimos que efectivamente estaban las biomoléculas, y en las biomoléculas encontrábamos los lípidos, encontrábamos los glúcidos, que también pues, son una especie de hidratos de carbono. Además, encontrábamos los aminoácidos o las moléculas que se asocian a los ácidos nucleicos, perdón, y encontramos las proteínas y los aminoácidos que además son muy importantes para las estructuras de las células. Y hay algo que no les mencioné ayer que tiene que ver con gases. Se necesitan gases como oxígeno y CO2 porque esto va a ser parte de la respiración celular y del metabolismo, que hoy vamos a ver así un poquito de este tema. ¿Listo? En los lípidos veamos que su composición está por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero que además puede haber azufre, puede haber fósforo y puede haber nitrógeno. Y no hablamos, solo hablamos de la solubilidad de estos lípidos en este momento con el agua, que pueden ser, estos van a ser hidrofóbicos porque a los lípidos no les va a gustar el agua en este caso, pero que ellos sí pueden llegar a ser solubles en otro tipo de sustancias, en sustancias inorgánicas, y que estas sustancias inorgánicas pueden generar su solubilidad, pero que esta solubilidad además dependía si eran saponificables o no saponificables, ¿no? Entonces decíamos que saponificables si, digamos, estaba efectivamente a un pH alcalino y se podía dar esta hidrolización, ¿no? Y por otro lado, insaponificables, había otros que se relacionaban pues ya con otro tipo de biomoléculas que también son muy importantes, porque los esteroides son muy importantes para el cuerpo, al igual que los terpenos en las plantas, y finalmente pues todo lo que tiene que ver con las prostaglandinas, que además tenían unas cadenas muy grandes de carbono e hidrógeno, por eso los hidrocarburos. Y en muchos casos veamos que se presentaba un único enlace, pero en otros casos teníamos enlaces mucho más fuertes cuando son dobles enlaces, más difíciles de destruir, pero que además podían tener un extremo carboxi que finalmente iba a ser hidrofílico, ¿listo? Pero que
Aunque fuera hidrofílico, hidrofóbico, también tiene que ver el agua, o sea, no solo es la composición del líquido, sino que también tiene que ver con esta apertura de 104.5 la que nos va a permitir que tanto pueda o no pueda estar asociada la molécula al agua o qué tan amigable o se pueda disolver o no se pueda disolver. Pero entonces recordando un poquito más, había una cabeza que tenía serina y aparte de tener serina tenía fosfatos. Y acá sí eran las cadenas de carbohidratos que nosotros veíamos, que era una doble colita. Pero que además las membranas celulares no solo tenían una cabecita con dos paticas hacia un lado, sino que además las tenían invertidas. Y esto hacía que efectivamente pudiera haber interacción con el medio acuoso externo e interacción con el medio acuoso interno ya a nivel de la célula. Y que además toda esta capa esto fosfolipídica, bicapa fosfolipídica, iba a estar en la membrana, pero que no iba a estar sola, que también además iba a haber proteínas y que estas proteínas luego van a ser muy importantes porque nos van a permitir el reconocimiento de partículas que ingresen y además del ingreso de sustancias e información a la célula. Pero que para nosotros en este momento saber todavía sobre las proteínas en esta capa o esta membrana celular no era tan importante, que lo que queríamos saber en este momento era que esta bicapa lipídica o fosfolipídica nos va a permitir separar nuestras células de un medio y mantener un medio estable para la célula, porque la célula, siendo la única unidad de vida, resulta que hace muchas cosas y tiene muchísimas características. Pero antes de hablar de la célula, nosotros revisamos otra biomolécula que se llaman los aminoácidos. ¿Qué recordamos de los aminoácidos, chicos? Ya no recordamos nada de los aminoácidos. Son proteínas, ¿no? Conforman las Hay esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que proveen los alimentos y los no esenciales son los que pueden producir el cuerpo. Excelente, muy bien. Entonces, los aminoácidos nos van a conformar las proteínas y vamos a tener una forma de clasificación que es esenciales y no esenciales. Y efectivamente la diferencia entre estos es que cuando son esenciales, nosotros necesitamos consumirlos, que nos la provea el alimento como acabas de decir. Y si no, en el caso de ser no esenciales, quiere decir que nosotros los podemos crear. Nosotros fabricamos esos aminoácidos y con esos aminoácidos vamos a conformar las proteínas que son necesarias para la vida. Pero entonces también vimos que existen unos extremos muy importantes. Uno que es el extremo amino y otro que es el extremo carboxilo. El amino y el carboxi, que también le vamos a llamar el NH2 y el carboxi el COOH. Y que vamos a tener un carbono alfa. Y este carbono alfa generalmente nos va a ligar a algo que es esta R. ¿Recuerdan qué significa esta R? Radicales. Los radicales, muy bien. Y que los radicales nos van a permitir la diferencia estructural entre uno y otro aminoácido, ¿listo? Entonces tenemos estos aminoácidos haciendo parte de estas biomoléculas que se llaman las proteínas. Entonces tenemos las proteínas y tenemos los lípidos. Todavía no hemos hablado mucho de los glúcidos y mencionamos un poquito los ácidos nucleicos. Decíamos que los ácidos nucleicos, muy por encima, van a tener un grupo fosfato, van a tener un azúcar, porque nuestros ácidos nucleicos son dos y se van a llamar ARN y el azúcar va a depender de ellos. Si es ADN se va a llamar desoxirribosa y si es ARN se va a llamar ribosa y que además
estas bases nitrogenadas o estos ácidos nucleicos van a tener una base nitrogenada. Y esta base nitrogenada va a ser adenina, guanina, timina, citosina, o si hablamos de ARN, uracilo, pero eso no lo hemos hablado mucho. Solo sabemos ahí que medio existe y a futuro en esta materia de biología molecular lo vamos a tener en cuenta porque hace parte de las biomoléculas, ¿listo? Y entonces también había estos aminoácidos tenían una clasificación o una forma de mencionarlos o llamarlos que está por su nombre, pero además ellos tenían 3 letras para identificarlos. Pero a su vez también vimos que hay una nomenclatura que es de única letra para poderlos llamar. Y finalmente cerramos viendo un poquito el tema de la taurina, ¿no? ¿Recuerdan qué era la taurina? Es un aminoácido Es un esencial en los aminoácido gatos. esencial en los gatos. Muy bien, un aminoácido esencial en los gatos. Entonces sabemos que ellos necesitan consumirlo, lo podemos sustituir. Muy bien. Entonces, esto fue un resumen rápido de lo que fue la clase de ayer. Y ya hoy nos vamos a encaminar a conocer un poquito más sobre la célula. Me dicen si todavía les sigue compartiendo la imagen cuando hago este cambio. Se queda quieto, profe. ¿Pueden ver alguna diapositiva que están viendo en este momento? Que yo muevo alguna diapositiva o algo. Está quieto el átomo. El átomo. El átomo y ahora que ven. Sigue quieto. El átomo. Ah, listo. O sea, y yo me quedé en el átomo y nunca me moví más en las No, diapositivas. ahorita sí, Sí. antes sí estuvo. Ahora fue que se quedó. Listo, perfecto. Te agradezco muchísimo. Ya. Ahora, listo. Entonces ya estamos. Gracias, chicos. Qué pena. Es que como que no tengo mucha conciencia de cómo se comparte esto. Perfecto, gracias. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos... listo. Hoy vamos a hablar de los 5 reinos de la vida, que son el mónera, protista, fungi, planta y animalia. ¿Listo? Existió alguna época donde hacían una clasificación del reino mineral, pero pues ya saben que esto no entra en los reinos de la vida. Nos cerramos a lo que tiene que ver con vida, ¿listo? Entonces, empezando a hablar del mónera, nos vamos a referir principalmente a 2 tipos de células o, digamos, 2 tipos de microorganismos, un tipo de célula. Van a ser las células procariotas. Y estas células procariotas van a estar en 2 tipos de microorganismos. Unos que se van a llamar las arqueas y otros que se van a llamar las bacterias. ¿Listo? Entonces, estas van a ser muy importantes porque van a ser organismos muy primitivos, están muchísimo antes que las células eucariotas. Entonces, vamos a ver que existen 2 tipos celulares, que son las células procariotas y las células eucariotas. Entonces, en estos 5 reinos de la vida vamos a tener el mónera con células procariotas, pero vamos a tener otros 4 reinos que van a tener células eucariotas. Y en este caso vamos a tener los protistas. Los protistas también son conocidos como los protozoos y esos son los que tal vez, luego les voy a mostrar videos, pero han visto como una gelatina que tiene pelitos y como no tiene forma. Los vamos a relacionar principalmente con las amebas y también algunos parásitos, como por ejemplo el de la leishmania, el de la malaria. Hay varios parásitos, chagas, todos estos, pero estos ya son otro tipo celular, que son eucariotas. Y de este lado tenemos 2 moneras nuevamente, repito, procariotas. ¿Procariotas con qué? Con las bacterias y las arqueas. Además, vamos a encontrar otro reino que se llama el fungi.
Y en el fungi vamos a ver varios tipos de hongos. Unos que son grandes, que nos van a parecer como una especie de sombrillitas, pero también va a haber unos microscópicos y estos microscópicos van a generar problemas en la piel, en los humanos, en los perritos, en los gaticos y además ellos van a ser igual que los protistas, que estos que son así como paramecios y así como que se mueven de una forma rara, van a ser también unas células eucariotas. Y además de ser unas células eucariotas, ellos van a tener una particularidad en su forma de alimento, y es que van a ser heterótrofos, es decir, que van a requerir de fuentes de otros, de carbono para alimentarse, y también van a consumir a otros. No van a generar su propio alimento como un autótrofo. Ellos van a comer de otros y esa comida les va a servir para vivir, pero además que ellos coman comida y que lo hagan mediante la descomposición es muy importante, porque ellos van a asegurar los ciclos biológicos. Son tan necesarios que hacen que todo lo que se necesita degradar, pues realmente se degrade. Y ellos van a permitir que nuevamente el nitrógeno baje a la tierra. Y las bacterias, ¿qué van a hacer? Van a fijar ese nitrógeno en donde se necesita, algunas en las raíces, o algunos honguitos como micorrizas van a hacer que se fijen en las raíces. Entonces, ellos van a ser muy importantes porque van a ser los reguladores de nuestros ciclos. Es decir, que prácticamente nuestra existencia depende de la existencia de estos microorganismos. Y no solo depende de ellos por su capacidad de descomponer y quitarnos de encima todo eso que podría ser mucha basura, sino que además depende demasiado también de los ciclos en los que ellos llevan su metabolismo, porque en gran parte de las bacterias o arqueas que encontremos en el mar, ellas van a hacer de su metabolismo la producción del oxígeno y ese resultado de oxígeno de ellas va a ser para nosotros necesario para garantizarnos la vida, ¿listo? Pero además encontramos otro tipo de célula eucariota que va a ser el de las plantas. Y estas plantas, si a diferencia de los hongos heterótrofos, van a ser autótrofas, porque ellas van a utilizar la energía solar, el agua, para poder hacer sus procesos de fotosíntesis. Y esta fotosíntesis además también nos va a dejar a nosotros oxígeno, lo cual es muy bueno para nosotros. Y vemos que hay una diferencia entre estos protistas y los demás, y es que la mayoría de los protistas van a ser unicelulares. Entonces, esta cualidad los va a diferenciar, mientras que ya los otros más grandes van a requerir muchas células. Y en nuestro reino, y el que ustedes van a analizar y en el que van a tener todos sus pacientes, es el animalia. Es decir, que van a tener animales los cuales van a tener muchísimas celulitas y una variedad de células, porque además va a haber mucha forma. Entonces, las neuronas, por ejemplo, son como estrellitas y tienen algo muy largo que se llama axón que lleva la información, pero las células de nuestro estómago van a ser diferentes a las de nuestra boca o a las de nuestros ojos o a las de nuestra piel. Entonces vamos a tener muchos tipos de células eucariotas en un único organismo, también va a pasar, pero vamos a recordar siempre que la mínima unidad estructural de la vida es la célula. Es decir, que acá unicelulares, una bacteria está viva, está sola y es una célula. Acá un protozoo es un eucariota, es una única célula y está viva. Y en los honguitos también podemos ver que son unicelulares o pueden ser pluricelulares y en ellos son células eucariotas. Pero ya veamos más celulitas haciendo vida y conformando tejidos, ¿no?
Y estos tejidos luego a nosotros nos va a permitir la conformación de órganos ya mucho más desarrollados y evolucionados. Que estos 5 reinos de la vida también tienen algo en común, y es que han estado o se han desarrollado evolutivamente bajo una línea que es la línea del tiempo. Eso quiere decir que cuando hablamos de evolución no podemos hablar divididamente o indistintamente del tiempo, porque el tiempo es una variable esencial para el desarrollo de la evolución. ¿Listo? Y bueno, pues también vamos a ver un espacio y una materia que se está desarrollando en este tiempo. ¿Listo? Bueno, pero entonces además, hablando un poquito de taxonomía moderna, van a existir 3 dominios. Entonces recordemos, 5 reinos, 3 dominios. Y en estos 3 dominios vamos a tener a las procariotas, que son bacterias, y a las arqueas, que son unas parecidas a las bacterias, pero no son iguales, porque tienen diferencias, son más alargadas y son mucho más resistentes a las condiciones extremas. Van a tener diferencias genéticas y además también en términos bioquímicos van a ser diferentes. Van a vivir en ambientes extremos, ya sea con mucho calor, frío, exceso de sales, y estas se van a adaptar. Van a responder también a la radiación, por ejemplo. Y en cambio, las bacterias van a tener unos ciclos biogeoquímicos, van a estar más en ambientes terrestres y no van a resistir tantas cosas tan fuertes como unas temperaturas súper elevadas, ya sea por calor o por frío. Pero además también tenemos que tener en cuenta que son 3 reinos, ¿cierto? Y en estos 3 reinos vamos a tener el eucariota. Y este reino eucariota es el reino en el que nosotros vamos a trabajar principalmente, pero no sin dejar a un lado todo este reino bacteria, porque cuando ustedes entren a ver las enfermedades van a ver que las bacterias van a causar muchas enfermedades a sus pacientes, y esto va a generar posiblemente dolores de cabeza, sobrecostos, cargas emocionales y otro tipo de cosas. ¿Listo? Pero entonces nos vamos a devolver un poquito más en el tiempo y vamos a hablar del mundo del ARN. Y es que el mundo del ARN es una de las primeras teorías que hay sobre la primera célula. Y entonces resulta que cómo era esta primera célula antes de que existieran las procariotas y después las eucariotas. Pues vamos a tener nuestros hermosos lípidos, de los que ya nunca más vamos a hablar mal porque son una hermosura para la vida y nos van a generar nuestra membrana celular. ¿Listo? También en bicapa lipídica, y lo que vamos a tener en el centro no es una cantidad de organelos o un ADN, sino que va a ser un ARN. Pues sí, señores, que parece que la primera célula era un ARN que se protegía del medio externo con lípidos. Eso se parece un poquito a una estructura viral que ustedes van a ver más adelante en virología. Y entonces esta estructura estuvo cierto tiempo y parece que pudo desarrollar una evolución junto a los aminoácidos. Recordemos un poquito el experimento que hacía Miller. Ellos ponían, Miller y Stanley ponían calor en unos matraces, y ese calor ellos podían obtener determinadas moléculas, y resulta que esas moléculas eran aminoácidos, y entonces estos aminoácidos, de tener unas sustancias muy parecidas a las originales en el mundo antiguo, sin vida, de la atmósfera antigua terrestre, pues teníamos elementos inorgánicos como metano, agua, eh, amoníaco, y finalmente después de todo eso nosotros lo que vamos a obtener o vamos a llegar es a tener aminoácidos.
Y entendemos que los aminoácidos son muy importantes porque nos van a generar las proteínas y estas proteínas son súper necesarias para garantizar la vida, ¿cierto? Entonces, después de esa atmósfera primitiva donde vamos a recordar que Luca evolucionó y el señor Luca se le ocurrió que se iba hacia un lado, vamos a entender que entre más larga esta línea es más tiempo, ¿cierto? Es decir, que de Luca hacia la conformación de las arqueas hay un menor tiempo, pero luego en Luca hacia la conformación de las bacterias hay más tiempo, ¿bien? Pero acá no vemos una relación directa desde el último ancestro común, Luca, hacia nuestras células eucariotas. Y es que no podemos contemplar la evolución como vemos que el hombre homínido, que se va haciendo un poco más erecto, sino que hay muchas variaciones, tiene ramificaciones. Y en esas ramificaciones algunas especies pues sencillamente fracasan y no se dividen, no llevan su material genético, no llevan su información, que es la forma en que nos podemos duplicar y generar más copias de lo que somos, ¿listo? Entonces, resulta aparecen las bacterias. Y acá tenemos unas bacterias que se van a llamar gram positivas y otras gram negativas. Y parece que acá el tiempo fue largo entre la arquea y la bacteria y salieron primero las gram positivas. Pero miren que de esta gram positiva se van a desprender las gram negativas. Entonces, muy posiblemente las gram negativas fueron primero, se desarrollaron primero. Teníamos un Luca que era un ARN que luego muy posiblemente se desarrolló y se convirtió en un ADN y después ese ADN tal vez se convirtió en algún tipo de bacteria y se fue hacia un lado de la evolución convirtiéndose en arquea y hacia otro lado de la evolución convirtiéndose en bacteria, pero en bacteria más gram positiva que gram negativa porque luego evolucionó y salen nuevos taxones. Y de este lado de las arqueas parece que hay entonces una división. Y esta división de las arqueas parece que viene acá y miren lo que nos va a dar. Las células eucariotas, que son estas células mucho más especializadas, que van a tener ya un núcleo y un nucleolo que nos va a proteger la información genética, que es muy importante tenerla porque es el código que nos va a dar la información para futuras generaciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre los... Doctora, qué pena interrumpirte, qué pena. Lo que pasa es que estábamos en la taxonomía y vamos a hablar de los 3 dominios. Luego te regresaste para hablarnos de la ARN, que era la primera célula. Estos que nos estás explicando tienen que ver todavía con la taxonomía, o sea, es decir, con los 3 dominios, o nos saltamos o nos... ¿Sí? Los 3 dominios son eso. 3 dominios los cerramos ahí, pero ya lo van a ver. Estos 3 dominios se van a dividir la bacteria y la arquea, o sea, 2 dominios van a ser procariotas, unicelulares principalmente. Y el tercer dominio va a ser eucariota. ¿Qué va a ser la diferencia celular? Es decir, que tenemos en los 3 dominios 2 tipos de células. Las células procariotas y las células eucariotas. ¿Listo? Entonces, salen las células procariotas. Y estas células procariotas las vamos a relacionar con las bacterias y con las arqueas. Resulta que estas células procariotas ya no van a tener tan fino este núcleo que nos va a concentrar nuestro ADN, sino que van a tener una especie de nucleoide y ese nucleoide o nucleosoma pues va a mantener ahí la información genética. Esta información genética va a ser circular. Yo sé que la vemos acá esparcida como un espagueti,
pero esto en teoría es un único cromosoma muy grande que es circular y que se va a doblar. ¿Listo? En cambio acá va a ser lineal y va a ser lineal y se va a enrollar y se va a enrollar en algo que vamos a conocer como los cromosomas. ¿Listo? Pero ahora lo que nos interesa ver son más estas diferencias a lo macro. Igual vamos a hacer varios trabajos para recordarlo. ¿Listo? Entonces, perdón. Lo primero que tenemos es una célula procariota que puede tener varias formas. Si bien aquí aparece como si solo fuera alargada, esta puede ser también circular, puede tener una forma de coma, puede tener varias formas. Entonces, tanto eucariota como procariota tienen diferentes formas, pero siempre hacemos este diagrama que es como el ejemplo más general que se utiliza en la ciencia. ¿Qué vemos en la célula procariota? Que va a tener al flagelo y el flagelo le va a permitir la motilidad o la movilidad, que es lo mismo. ¿Tiene siempre solo un flagelo? No. Puede tener varios flagelos. ¿Los puede tener en la misma posición? No. Puede tener un flagelo en una polaridad, puede tener varios flagelos en un costado, los puede tener al final. Eso depende del tipo de bacteria. Y además puede estar en algún momento sin flagelo, sí. Hay algunas células que están sin flagelo, en este caso de las procariotas. Pero muchas de ellas van a tener flagelos y eso sí nos va a dar una diferencia, ¿listo? Bueno, ¿qué más va a haber? Va a haber algo que se va a llamar la cápsula. Y la cápsula se va a encontrar en procariotas principalmente. ¿Puede haber eucariotas con cápsula? Sí pasa. En el caso de algunos hongos que están entre la línea evolutiva, entre la eucariota y la procariota, estos generan cápsula. Y esos los van a ver en microbiología, como es el caso del histoplasma, bueno, hay varios, Cryptococcus, hay varios de estos que van a generar cápsula. Pero ahorita no nos vamos a desviar, vamos a ver las generalidades de una forma muy macroscópica, ¿listo? Además, vamos a tener algo que se va a llamar la pared celular. La pared celular va a ser muy importante que ustedes la tengan en cuenta en las bacterias porque esta pared celular va a permitir identificarlas a ellas. Como vimos antes, gram negativas o gram positivas, pero hay algunas que no van a tener pared celular. Lo que sí es que algunos antibióticos tipo penicilinas muchas veces van a actuar es en la pared celular. Y cuando esta pared celular no está en la bacteria, ella no se siente tan bien y no se defiende tan bien, porque si la tiene es porque la necesita, ¿bien? ¿Qué más va a tener? Pues resulta que esta procariota efectivamente acá tiene la información genética, que es un elemento circular que está muy enrollado, pero además va a existir otros elementos circulares que se van a llamar los plásmidos. Plásmidos no vamos a encontrar en la célula eucariota, son propios de la célula procariota. En común van a tener algo que se va a llamar el citoplasma y el citoplasma es el que nos va a permitir sostener todos estos orgánulos o estructuras internas de las células. Pero ya se va a ver una diferencia mayor y es que en este caso no vamos a ver las mitocondrias, luego acá sí vamos a ver las mitocondrias. Entonces existe una teoría que menciona que tal vez la célula eucariota fagocitó a una procariota y este monodo pudo obtener la mitocondria. Se cree porque además esta mitocondria tiene un ADN propio, es diferente, el ADN que está en esta célula es diferente al de esta mitocondria, es único. Y otro elemento que hace pensar es que va a tener un metabolismo y va a tener una propia producción de energía.
Es decir, que estas mitocondrias van a producir energía en la célula, como esta célula lo hace completamente por ella misma. Entonces, estas células van a compartir cosas, pero luego ya se van a empezar a diferenciar. Igual un citoplasma y una membrana plasmática, ¿listo? Y además van a tener ribosomas que se van a compartir porque el ribosoma es sumamente importante en la producción de proteínas. Es decir, que sin ribosoma no vamos a tener la producción de las proteínas. Además van a tener algo que se llaman los pilis, que en algunos casos pueden ser pilisexuales para transmitirse información, aunque ellas tienen una reproducción no sexual, y les van a permitir la adherencia. Y finalmente, pues ya vemos que esta sería la célula procariota en general. Bueno, luego vamos a jugar a hacer el martes un cuadro donde vamos a hacer una diferencia entre la célula eucariota y procariota, todos juntos en el tablero. ¿Listo? Para que esto quede más claro y podamos repetir toda esta cantidad de información y robustos, pero ya ven que después de que los practiquen, ustedes van a ser unos muy duros en células y van a conocer muy bien todas estas células, ¿listo? Bueno, pero entonces ahora vamos a hablar es de la eucariota, la que encontramos en los vegetales, en los animales y en los protozoos. O sea que vamos a tener a protista, animalia, vegetal, en todo esto, ¿listo? O planta o lo que sea que haya ahí, ¿listo? Pero entonces, ¿qué vamos a ver de diferente? Ya dijimos que tenemos algo que se va a llamar la mitocondria, pero además vamos a tener un núcleo. Entonces, esto son dos cosas bien diferentes, núcleo, nucleolo, mitocondrias. Pero además vamos a ver que se va a presentar algo que se va a llamar el retículo endoplasmático. Y este retículo endoplasmático puede ser el rugoso o el liso. El rugoso me va a permitir la adhesión de ribosomas. Recordemos que los ribosomas son organelos importantes en la formación de las proteínas. Además, dime. El rugoso, el liso y el rugoso están en las dos células, que no. No, tú no Solo vas a tener retículo en la procariota, no tienes retículo endoplasmático ni liso ni rugoso. En la eucariota sí tienes los dos. Okay. En la eucariota tiene retículo endoplasmático liso y rugoso. Con gusto. Bueno, y a su vez, después de ese rugoso, va a seguir luego el liso. Y este liso nos va a permitir limpiar la célula y generar la formación de los lípidos. A su vez, después de eso va a seguir algo que se va a llamar el aparato de Golgi. Y este aparato de Golgi lo podemos relacionar con un Rappi o con un FedEx. Entonces, lo que hace esta empresa o un Servientrega es que tiene la información, llega en cajitas, pero estas cajitas son circulares, entonces en capsulitas, y esos las va a enviar. Tom, necesitan una proteína por allá, la llevamos. Ah, necesitan lípidos, un poquito más de lípidos por acá para generar vesículas cerca a la membrana, ¡fum!, se los llevan. Y estos elementos con los que van a empaquetar van a ser los lisosomas y esos lisosomas van a permitir también su empaquetamiento. Pero es importante saber que esta estructura no está disuelta en el agua, no, eso necesita un esqueleto, así como nosotros tenemos un sistema esquelético, somos unos cordados, pues resulta que la célula eucariota también necesita un citoesqueleto. Y este citoesqueleto va a estar conformado por algo que le vamos a llamar centrosoma, no confundir centrosoma con centrómero, ¿no? Este centrosoma
va a estar conformado por algo que se van a llamar los microtúbulos. Y los microtúbulos son una cantidad de túbulos como palitos, como tubitos, que se van a unir y van a formar estas estructuras. Ya lo vamos a ver más adelante un poquito mejor. Y finalmente, pues sí vamos a tener una membrana en nuestra célula eucariota. Pared tenemos, sí, en el caso de las células vegetales. Cápsula tenemos, sí, en el caso de algunos hongos micromicetos. Bueno, entonces aquí vamos a ver la célula vegetal. Y esta célula vegetal es eucariota como la célula animal. También va a tener mitocondrias, es decir, que va a haber una producción o se va a poder producir una producción energética, en este caso tipo ATP. También vamos a tener cloroplastos y estos cloroplastos van a permitir que llegue la fuente de alimento, metabolismo o energía, porque van a permitir a partir de las moléculas, en este caso la luz, el agua, va a generar luego su energía dejando producto como por ejemplo el oxígeno que respiramos. También va a haber una vacuola, pero esta vacuola no va a ser tan pequeña como en las otras células, es muy grande. Y es que esta vacuola le va a dar estabilidad y humedad a la célula. La humedad en estas plantas va a ser muy importante y necesitan tener una estructura muy desarrollada evolutivamente que les va a permitir mantenerse húmeda y darle cierta rigidez. ¿Listo? Y en lo demás se parecen. Va a haber un núcleo, un poro nuclear, va a haber también un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi y va a haber tanto un rugoso más alejado uno liso. Bueno, Profe, disculpe, ¿por qué en la eucariota animal no hay pared? porque en la eucariota es algo evolutivo, no es tan útil, y es que el sistema de membrana de la eucariota es muchísimo más evolucionado. O sea, digamos que la selección hacia lo que va a entrar es más fuerte. Segundo, las células eucariotas están protegidas por células eucariotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy protegiendo una célula eucariota, digamos un glóbulo rojo, que es el que me va a llevar la sangre, él ya está protegido por todas estas células eucariotas que me generan la piel, más las que me generan los vasos sanguíneos, más otra cantidad de cosas. Hay una como sobreproducción de protección de estas células que no lo hace tan necesario como para tener una pared, como que eso se fue reemplazando evolutivamente. Profe, perdón, pero su merced, en el caso, bueno, yo pregunto por el tema que es la parte veterinaria, en el caso que hablaba ahorita de las bacterias gram positivas y que actúan en esa pared, específicamente, ¿hay algo que sea que las protege más en el caso de los antibióticos? Sí, la pared las protege frente a algunos antibióticos, no frente a los que su target es, en este caso, la pared. Pero sí, ellas tienen muchos mecanismos genéticos, eso lo van a ver en microbiología, que le va a dar defensa. Una es que los genes no son tan fijos, saltan. Entonces ellas van a tener mucho intercambio genético por genes saltarines. Lo otro es su tipo de reproducción. Entonces ellos van a hacer un intercambio genético porque van a trabajar con virus que las van a proteger. Además, pues entre comillas, también las destruyen un poquito. Además, el plasmio, que era el que aparecía al principio, ellas van a intercambiar mucho ese material genético y los plasmios tienen mucha información de resistencia a antibióticos. Hay otro proceso en las bacterias que se llama la transformación, y en la transformación, cuando una célula bacteriana muere, la otra se succiona su información genética. Y si ella ya generó como una resistencia hacia algún agente o algo, va a proteger así. Entonces, digamos que sí tienen ciertos mecanismos de protección frente a los antibióticos. Y la pared las protege de los antibióticos y de algunos agentes,
pero también depende de dónde actúe ese antibiótico, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de ataque? Algunos, por ejemplo, van directamente a las proteínas, otros hacia el RNA, otros DNA, depende cómo actúe el antibiótico. ¿Sí respondí tu pregunta? Perfectamente, profe. Listo, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, acá tenemos un cuadrito que vamos a ir trabajando durante este mes y durante esta materia, este módulo, que tiene que ver con las características. Como ven, las características son más que tamaño, forma, organización y núcleo. Vemos que tiene que ver con el tipo, digamos, por ejemplo, de división. La célula procariota va por fisión binaria, transducción y otros tipos de división. Acá la célula eucariota, por ejemplo, la vamos a trabajar. Más adelante vamos a ver que ella va a tener una división, ya sea por mitosis o en células sexuadas se va a hacer la meiosis, que técnicamente son como 2 mitosis. Pero va a ser diferente el tipo de reproducción entre una y otra. Acá va a decir que el tamaño es diferente, no se confíen en este tamaño. Si bien la eucariota sí es mucho más grande, hay células procariotas que pueden medir hasta 14 micras, ¿bien? E incluso tal vez algunas un poquito más. Y hay células eucariotas que pueden ser más pequeñitas. Pero una pregunta, ¿qué es una micra? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, en las unidades de medición, nosotros tenemos metros, centímetros y luego tenemos micrómetros. Y más abajo de los micrómetros están las micras, sino que las micras nosotros no las podemos ver en una regla. Esas ya las podemos ver a nivel como de lupa o de microscopio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de micras, son las mismas unidades que tenemos del metro, pero que no alcanzamos a visualizar. Entonces ya estamos viendo en términos de micra, mucho más pequeño. Y luego, cuando hablamos más pequeñito, que ya es como a la -9 de nano, estamos hablando de nanómetros. Y nanómetros es una medida más pequeñita, y esa está más dada es para los virus, porque esos son más chiquiticos que las bacterias, porque no son células, no están vivos ni muertos, ellos son como ácidos nucleicos con proteínas. Entonces, muy buena la pregunta que haces. Micras es una unidad de medida y nos vamos a referir a ellas muchas veces cuando estamos hablando de elementos microscópicos. ¿Listo? Bueno, entonces, acá vemos que hay células eucariotas que pueden ser un poquito más pequeñitas, pero este cuadro lo podemos ir alimentando, lo vamos a alimentar el martes con la información que nosotros encontremos y vamos a hacerlo juntos en clase. ¿Listo? ¿Qué más vemos? La célula procariota, como les había mencionado previamente, tiene varias formas. Ahorita vimos una forma de un bacilo, que era largo, que tenía una colita que le íbamos a llamar flagelo, pero también pueden estar en formas de cocos, que son esféricos, o puede haber bastoncillos, que son como que tienen una formita hacia un lado y alargadita, y los espirilos, que son como un pelito rizado. Pueden haber algunas como pelitos rizados, o en el caso de vibrios, como el vibrio cólera, que es otra bacteria, pueden ser como en forma de comitas. Es decir, que la procariota tiene varias formas, pero la célula eucariota tiene varias formas, claro. Tiene unas que son esféricas, como nuestras células de la sangre. Las células blancas, que se van a llamar leucocitos, y las células rojas, que vamos a llamar eritrocitos, ellas van a tener unas formas que van a ser redondas. Y además va a haber unas que van a tener una forma estrellada. Y esas son como nuestras células dendríticas. Esas las van a ver en inmuno y ellas nos van a permitir identificar los que son patógenos y van a decir, uy, por ahí hay un patógeno y le van a decir a todo el sistema que se mueva porque pilas. Y además hay otras con formas poliédricas, discoidea, etc. O sea, en las células estomacales también tienen muchísima variación, son diferentes. Entonces, en la organización procariota, ¿siempre unicelular? Sí, siempre unicelular.
¿qué va a pasar? Que a veces se van a organizar unida una a otra, sí, pero no quiere decir que ellas se unan y generen una estructura como nosotros que somos tejido, ¿listo? Entonces, se pueden unir, se pueden organizar unidas, pero son unicelulares, cada célula unidas, pero cada cual es una célula independiente. En las eucariotas puede haber organismos unicelulares, como son los protozoos, que pueden ser las amebitas, que puede ser, bueno, el plasmodium, falciparum, ovale, todos estos que generan la malaria, la leishmania, todos esos pueden ser unicelulares eucariotas, pero además también van a existir otros que son pluricelulares, que van a ser las células vegetales y de los hongos. Bueno, luego vamos a ver algo que sí es en el núcleo, y es que el núcleo de las procariotas no es que esté por ahí regado, no, tiene un lugar específico, pero no va a haber un núcleo que va a ser delimitado por una membrana. Este simplemente no va a tener una membrana nuclear, y esa va a ser una diferencia. En cambio, las células eucariotas sí o sí van a tener una membrana nuclear. Y pues hay más diferencias. Los ribosomas, por ejemplo, acá van a 80E, perdón, acá van a 60, 70S, acá van a 80S. Vamos a ver otras diferencias que vamos a ir encontrando, que son diferentes. Por ejemplo, la célula procariota tiene muchísimos menos genes que una célula eucariota. Depende de la célula, sí, también depende de la célula. Bueno, ¿cómo es que se va a obtener energía? Porque todos estos organelos, ¿cómo van a funcionar? Pues sin energía queda difícil. Voy a hacer llamado a Alice para que el cerebro les descanse un poquito con toda esta información y ya seguimos con los requerimientos del ATP, ¿listo? Bueno, entonces, Bayona, Correa, Juan Camilo. Él tal vez no volvió. Beltrán. Chicos, ¿están escuchando? Presente, profe. Gracias. Cagüeñas. Presente, profe. Carballo. Presente, profe. Cardona. Presente, profe. Gracias. Caro Cepeda. Presente, profe. Castillo. Presente. Chávez. Presente, profe. Chávez Cuellar, como que no va a volver, ¿cierto? Ubicarnos en cómo es que es esta organización biológica, ¿no? Vimos 5 reinos, que en esos 5 reinos había diferentes células, ¿no? Y luego vimos que esas células las íbamos a dividir en 2. Las íbamos a llamar procariotas, eucariotas. Y que las eucariotas iban a estar un poquito más, digamos, evolucionadas, ¿cierto? Bueno, esperamos un segundo. Ah, listo, sí. Fernanda, creo que sí te tomé, perfecto. Ajá. Bueno, entonces, pero además vemos que sí fue como la señal, profe. Sí, no te preocupes, listo, ya estamos al día. Bueno, entonces, resulta que tenemos 3 formas de obtener la energía, porque sin energía pues no nos vamos a poder mover, no vamos a hacer nada. Y vimos que el universo por materia y energía, y que la energía tiene un movimiento constante, la energía no está tan estática. El universo en sí mismo no está estático, la evolución no está estática, no está quieto, esto se está moviendo todo el tiempo. Pero entonces es importante saber cómo vamos a obtener esta energía y resulta que existen 3 formas. Una que se llama la glicólisis, que la podemos recordar pues por glucosa. La segunda, que es la fotosíntesis, que la podemos recordar pues por las plantas, aunque también hay bacterias que hacen esto.
o arqueas que hacen esto. Y lo otro, finalmente, el metabolismo oxidativo. Y este metabolismo oxidativo, pues, va a ser muy interesante para nosotros porque ese sí que va a dar energía, o sea, en términos de rentabilidad energética, va a ser súper bueno. ¿En qué ¿Sí? parte queda la cetosis? La cetosis pero como la cetosis como en el ciclo, no sé, ahí me estás hablando del ciclo CTA, del de Krebs. No, la cetosis, digamos, ¿De las cetonas o de los sí, lípidos? sí, de las cetonas. Eso es un tipo de metabolismo y también te genera energía, pero esta es una energía más secundaria, ¿no? No es la energía primaria, como la primera fuente de energía. O sea, sí está, pero está después. No es tan la primera mano que hacen las células, es ya de segunda mano. Ah, ok. ¿Mm? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo van a funcionar estos? Profe, disculpe, pero de primera mano, ¿cuál es? De primera mano tenemos la glicólisis, la fotosíntesis y la de los metabolismo oxidativo. ¿Listo? Son las primeras. Bueno. Profe, su merced decía que era muy importante lo del metabolismo oxidativo, pero como un ejemplo, algo así como nos dijo de los otros dos, de la glucosa y de lo otro, esta como, ¿cómo no la podemos recordar o aplicar en la Ya parte ahorita les voy a mostrar, pero prácticamente se parte a partir de la glucosa y del oxígeno. Entonces, glucosa, oxígeno y la aplican pues digamos que casi todas las células eucariotas aplican esto y las células de nuestro cuerpo aplican esto todo el tiempo. Entonces, sería como el metabolismo que hacen las células eucariotas principalmente. Pero luego lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Glicólisis sí la van a ver más a profundidad, es en bioquímica, porque en glicólisis ustedes iban a empezar de glicólisis, luego van a pasar creo que a 1.6 fructosa, luego de fructosa van a pasar por LDH, bueno, van a pasar por varios elementos donde van a tener oxidorreducción y van a añadir o quitar FAT, NAT, bueno, y al final van a tener ATP. Pero ya vamos a ver las generalidades en gráfica, que pues prácticamente es más como hablar de glucosa, de la glucosa y del oxígeno, ¿no? Y lo que obtenemos finalmente que es el ATP, que es bastante ATP en esto. Es importante tener en cuenta, para hablar un poquito de la glicólisis, que también existen unos microorganismos que se van a llamar los anaerobios. Entonces los anaerobios son todos aquellos que no requieren de oxígeno. De hecho, no solo que no requieren, hay algunos que son anaerobios estrictos. Y estas bacterias de verdad sí nos aguantan para nada que haya oxígeno. Y si no tienen enzimas que desdoblen este oxígeno, como las peroxidasas o la dismutooxidasa o las catalasas, sencillamente el oxígeno va a ser tóxico para ellas porque no tienen una forma de metabolizarlo, ¿no? Eh, Hay una glicólisis que está dada por una vía anaerobia. En este caso, pues digamos que va a haber escisión de estas moléculas. Va a haber una vía que se va a dar más hacia el ácido láctico, ¿es cierto? Entonces, el ácido láctico, cuando estamos en una vía que está dada por anaerobiosis, que puede pasar también a veces en células cancerígenas un poquito, eh, no va a dar tanta energía, va a dar muy poquito ATP. Bien, pero esas principalmente se van a presentar en bacterias. Y por lo general, esa escisión de las moléculas orgánicas en ausencia de oxígeno, o sea que se van a cortar estas moléculas orgánicas, va a ser de un metabolismo, digamos, un poquito más lento, menos energético,
es diferente, no va a dar tanta energía. Bueno, pero la fotosíntesis, en cambio, va a dar una generación, pero ya es desde una generación de energía desde la luz solar. Es decir, que estas moléculas no van a necesitar otras moléculas o dañar otras moléculas o cortar unas moléculas para poder tener su energía. Hay una independencia, ya las moléculas están ahí, se tienen, y se van a sintetizar a partir de lo que se tiene la energía solar que se le va a dar. Obviamente van a necesitar un poco de agua, glucosa y energía solar, pero esto va a ser más independiente. No necesito de una molécula para poder cortar y obtener. Luego, acá en el oxidativo, sí se parte a partir de glucosa y oxígeno y se va a generar ya muchísimos más ATPs. Estábamos hablando que en un proceso anaerobio era de 2 ATPs, aquí ya hablamos de 36 a 38 ATPs, recordemos que es el adenosín trifosfato, pero entonces vamos a tener muchísima más energía de modo o en el modo en el que tenemos oxígeno. Acuérdense que oxígeno lo vamos a relacionar con lo oxidativo, ¿no? Entonces, este metabolismo en el que nosotros tenemos oxígeno, de verdad que nos va a dar muchísima más energía, ¿listo? Entonces, principalmente en qué células, en casi todas las células eucariotas animales requieren de oxígeno para que eso funcione. Cuando no pasa en las células cancerígenas, porque las células cancerígenas empiezan a generar ahí como sus pequeños nichos aparte que tienen que enmascararse el sistema autoinmune, entonces es una cosa diferente, ellas hasta generan sus propios vasos sanguíneos, hacen otro proceso, pero oxidativo para estas. Entonces, una gráfica más bonita, esto es de un libro que les puedo recomendar muchísimo que se llama La célula de Cooper. Esto es de la quinta edición, yo compré mis años hasta la quinta edición, no sé, creo que ya van como en la séptima edición. Es un libro muy bonito que les va a explicar todo sobre la célula, pero además existen otros muy buenos libros. En la Universidad de los Andes utilizan uno que se llama Life, pero este sí es completamente en inglés. Y hay otro que de pronto ustedes utilizaron en el bachillerato que se llama La Elena Curtis. Ese también se utiliza mucho en facultades de biología y es muy completo. Les va a hablar sobre todos estos temas que estamos viendo en biología molecular, de macromoléculas y biología, ya de una manera pues más desglosada, por si después de este módulo ustedes quieren como guardar esa información y tenerla porque ya se volvieron pues unos famosos de la biología, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en la primera la glicólisis. Partimos de la glucosa. Esta glucosa la vamos a hacer, pues hablando en términos que no vamos a utilizar oxígeno, a través del ácido láctico. Y vamos a generar 2 ATPs. Como ven, recordemos las conversiones en química, siempre tenemos que mantener la ecuación equilibrada, es decir, que lo que está en el lado izquierdo debe conservarse en el lado derecho. Entonces acá, como ven, vamos a tener 6 carbonos, porque este 2 que precede al carbono y a toda esta molécula me va a multiplicar 2 por 3, 2 por 6 y 2 por 3. Entonces, de una molécula de glucosa, vamos a obtener 2 moléculas de C3H6O3, que es como a la mitad de la glucosa, ¿no? ¿Y eso qué nos va a dar? 2 ATPs. Como a la mitad de la glucosa, pero le vamos a llamar ácido láctico, ¿no? En este lado, la misma ecuación, acá nosotros ¿qué tenemos? De un lado tenemos 12 oxígenos y acá 6 oxígenos más, ¿cierto? Lo que nos va a dar unos 18. Acá tenemos 12, perdón, 12 y otros 6. Sí, vamos a tener 18. Entonces, ¿qué vamos a tener en el caso de la fotosíntesis? Empezamos con 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener además más 6 moléculas de agua, ¿cierto? Entonces, esto junto con la luz solar, o sea, el CO2 que reciben las plantas, ellas se están alimentando y de ahí tienen su fuente de energía, lo que las hace organotrófas, que toman sus fuentes a partir del CO2, ¿no? Y además
agua, pero además necesitan de la energía solar para que este proceso se pueda dar. Y entonces, ¿qué va a formar? Esas moléculas se nos van a transformar en una molécula de glucosa, C6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno. Esas 6 moléculas de oxígeno se me van a liberar y ella va a obtener su glucosa y ahí tiene su energía la planta. ¿Listo? Y el metabolismo oxidativo, que pues es como el premium para nosotros, porque necesitamos mucha energía, es, tenemos la glucosa más 6 de oxígeno. Esto es como pareciera que este metabolismo oxidativo viene en las plantas que están quietas y después como que existe la evolución de estas células eucariotas, ¿no? Miren que se toma este restante o este residuo, lo toman, entonces dicen que es como la evolución, el metabolismo oxidativo del residuo que queda de la fotosíntesis. Tomamos una glucosa más 6 de oxígeno, pero bueno, en este caso serían 12 átomos de oxígeno, y eso finalmente, ¿qué lo vamos a convertir? En CO2 más agua. Entonces va a haber una liberación de agua, pero además también va a haber una liberación de CO2 y lo que vamos a absorber o que se va a tomar principalmente, pues para poder tener la fuente de energía, va a ser glucosa, ¿no? Más el oxígeno. Entonces necesitamos para el metabolismo oxígeno, claro, necesitamos glucosa, la necesitamos, es un tipo de metabolismo, es el oxidativo, estamos hablando de oxígeno, estábamos oxidando. Y ya vemos que la fotosíntesis, pues sencillamente ella lo va a hacer sin necesidad de otras fuentes, ¿no? Yo no estoy cortando una glucosa, ni estoy degradando nada. Ella está cogiendo el CO2 y el agua y está haciendo una síntesis que le va a permitir, pues, tener su generación de energía, ¿listo? Finalmente, muy eficiente, metabolismo oxidativo, como vemos acá, ¿listo? Bueno, y ya vamos hacia los organelos celulares. Esto es un poquito largo porque son muchos y vamos a hablarlos muy detalladamente cada uno de ellos para tenerlos en cuenta. Entonces, son estructuras, ellos están organizados y tienen que comunicarse. No es que el aparato de Golgi va y envía las proteínas que quiere a donde quiere, ¿no? Eso no lo hace como quiere. Además hay un centro de control que además parece que se encuentra en el núcleo. Pero además las proteínas tienen su información de hacia dónde se dirigen. Entonces, todos estos elementos u organelos o estructuras que están al interior de la célula están altamente intercomunicadas y hacen las cosas de una manera eficiente. Entonces vamos a retomar acá, tenemos una membrana celular, vamos a asumir que tenemos una bicapa lipídica, vamos a ver nuevamente otra vez nuestras mitocondrias, un nucleolo donde vamos a encontrar el ADN, acá en el núcleo vamos a tener ARN, ese ARN luego va a pasar por los ribosomas que están pegados acá en este retículo endoplasmático rugoso, pero luego acá vamos a tener un retículo endoplasmático liso, y este retículo endoplasmático liso nos va a permitir también hacer síntesis de lípidos y además limpiarnos de mugre. Y acá van a salir todas estas moléculas que son las proteínas TAN. Y entonces Golgi va a decir, bueno, ¿cómo se van a distribuir todas estas proteínas? Señores lisosomas, ayúdenme a enviarlo. Existen algunas enfermedades de metabolismo o también que tienen, digamos, un desarrollo genético donde los lisosomas o todos estos elementos de depósito de eliminación no están tan bien desarrollados. En ese caso son, por ejemplo, las mucopolisacaridosis. Hay perros, por lo menos los perros que son de pedigrí, que son cruzados, ellos, algunas razas, no sé exactamente cuáles, pastores, algo, pastores, ustedes son los que saben de perritos y razas, ellos pueden desarrollar mucopolisacaridosis, ¿listo? Entonces, tiene que ver que las células no están haciendo una eliminación correcta. Luego ustedes van a ver algo que se van a llamar los receptores de membrana, pero esto va a ser mucho más importante a nivel de inmunología, que esto ustedes pues ya lo van a ver en segundo semestre, ¿listo? Entonces,
Aquí ya está el ADN y como este ADN va a estar al interior de la célula, en el centro, cómo se tiene que preservar, ¿no? Es que en la procariota como que está cuidadito, pero como que sí es importante, pero pues ahí yo tengo los plasmidos y con eso reemplazo si no tengo algo. Pero es que acá este ADN es muchísimo más refinado, es muchísimo más grande, hace seres muchísimo más complejos y grandes. Entonces yo tengo que protegerlo en un núcleo, tengo que utilizar una membrana nuclear. Aquí ya estamos haciendo como un acercamiento más grande hacia la mitocondria y vemos que la mitocondria va a tener además membranas interiores. Entonces va a tener una membrana interior, una membrana exterior que va a ser esta y se van a conformar las crestas. Ella también va a tener mucha información sobre transporte de algunos elementos, luego lo vamos a ver porque eso es un tema de cómo se activan y no se activan para entrada y salida, es un proceso de selección también muy riguroso y además va a existir una matriz. Entonces, ya les había hablado de que es heredado de la madre, lo conservamos a nivel del óvulo y que además se va a encontrar en órganos de muchísima energía, ¿no? Entonces, en este caso, el corazón va a tener muchas mitocondrias porque el corazón necesita mucha energía, tiene que moverse y además esas mitocondrias tienen que mantenerse muy bien. Es bueno que siempre se mantengan muy bien para que el corazón esté vital y se nos mueva. Y acá un poquito de la fotosíntesis, que va a un cloroplasto, pero estos cloroplastos van a tener estructuras que le van a llamar la grana. Y estas granas van a permitir ese intercambio entre el agua, el oxígeno y la luz solar. Esto va a pasar por otro ciclo que se va a llamar el ciclo de Calvin. Ese ciclo de Calvin no creo que lo vayan a ver, esto ya es más para biología, ¿listo? Es como una especie de ciclo de Krebs, pues en plantas. Y acá volvemos a retomar el retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas, pues porque ahí están pegadas los ribosomas. Vemos que el liso tiene producción de lípidos y va a generar la desintoxicación de la célula. El aparato de Golgi, que va a ser nuestro FedEx, que es el enviador, y las vesículas, que son nuestras cajas de transporte, porque ¿dónde es que vamos a mandar todo eso y cómo lo vamos a mandar así nomás? Como es que yo mando una proteína y suelta, se me daña y después de haberla fabricado y todo ese esfuerzo energético, no, pues hay que mandarlo muy bien. Entonces acá tenemos el núcleo y el nucleolo, nuestro retículo endoplasmático crudo otra vez, con nuestros ribosomas adheridos que nos van a permitir la síntesis de la proteína y después de él, o sea, miren, núcleo rugoso y luego sí viene el liso y acá pues nos van a producir lípidos y eso que nos producen pues nos lo van a mandar al aparato de Golgi y este aparato de Golgi va a recibir y les va a decir, oh, bueno, gracias, moléculas de transporte, lisosomas, hay unas que también se llaman peroxisomas, estos van a eliminar cosas, luego les voy a hablar un poquito más de eso y lo va a tener, lo va a mantener, va a decir, bueno, esto para un lado, para el otro, y finalmente esto se va hacia un lado, se va hacia la membrana, se va hacia el citoplasma, se va fuera de la célula. Esta proteína yo la necesito mandar porque me tiene que coordinar, son cosas de un cuerpo y un microorganismo por ahí, un microorganismo, perdón, de un organismo muy grande, ¿listo? Y entonces aquí ya vemos mejor este aparato de Golgi y este lisosoma, ¿cómo va a estar compuesto? Pues resulta que nuestras cajas también van a tener una bicapa lipídica y además van a tener proteínas adentro. Y además van a transportar proteínas o elementos importantes que se requieran, ¿listo? Esos son los peroxisomas. He visto varias formas, hay algunos que los hacen como unos tanquecitos, pero la idea de ellos es que van a permitir o van a pasar este tipo de enzimas que yo les decía, tipo catlasa, peroxidasa, y muy posiblemente si ya la estructura ya más refinada, más entendida, también tiene que ver con la bicapa lipídica. Entonces vemos que estos lípidos pues resulta que son re esenciales porque nos van a permitir empaquetar todo prácticamente. Aquí nuevamente la vacuola de la célula vegetal, ya vemos que tenía la pared, tiene igual mitocondrias,
va a tener un retículo endoplasmático rugoso y liso, un aparato de Golgi que nos va a enviar las cosas, es lo mismo. Va a tener unas mitocondrias, creo que una vacuola muy grande y obviamente los cloroplastos, ¿no? Esto sí no lo vamos a tener en las células animales. Esto no es tan importante. Antes de hablarles de estas últimas moléculas, les tengo un interactivo para que jueguen un ratico, unos 10 minuticos de juego, o tal vez menos si lo alcanzan a hacer. Espérenme, salgo porque creo que no lo puedo copiar así. Esto no queda tan bien cuando está pegado ya en la diapositiva. Y con eso ustedes ahí pueden hacer un ejercicio de reconocimiento personal. Me dicen si les funciona o no les funciona el link, porque a veces como que se envía y no queda tan bien. Si el link no les funciona, yo les abro la URL para que lo puedan tener. Acá se los voy a mandar al WhatsApp también. Me dicen si lo pueden abrir o no lo pueden abrir. ¿Listo? Estoy atenta a lo que me digan. ¿Listo? Yo ya lo pude abrir, no sé los demás. Perfecto. Entonces, mientras tanto, pues juega ahí un ratito para que puedas identificar las estructuras. Te toca como alargarlo. Puedes volver a copiar el link y lo abres en otro lado y te repite y puedes volver a iniciar el juego para que ya generes un reconocimiento como con la ubicación y las estructuras de la célula. Eucariota, sí, de la célula eucariota. Muy bien. Esta es una célula eucariota. Oiga, ¿no viene del procedimiento? Ah, no, me quedaré aquí. De acuerdo, pero apresúrate de entrar. Se fijó ayer cuando ganó la sartén. Sí, se ve tan negra. Pero quisiera saber cómo está. Espero que no estés saltándose comidas como su fresca. Ay, no. Ahora sí ya la pueden ver, ¿cierto? Señora. Perfecto. Entonces acá tenemos nuestra célula, que además no es una célula procariota, sino es una célula eucariota. Muy bien. Entonces, por lo primero que vamos a empezar es lo más fácil. Yo empezaría y diría la membrana, ¿cierto? Membrana plasmática. Luego, otras que son muy obvias, las mitocondrias. Esas están muy obvias. El ribosoma es un engaño de juego porque podría estar acá o podría estar acá. Pero acá está como más pegado a la pared, entonces pongamos el ribosoma de este lado. Luego, nosotros entonces estamos viendo que hay un retículo endoplasmático rugoso. Yo me voy porque este es el rugoso.
el retículo endoplasmático rugoso. Y dijimos que después del retículo endoplasmático rugoso va a seguir el liso, que podría ser este, pero si bien Golgi es como más desatinado, más encintado, entonces yo diría que no, que esto es un Golgi y que este más bien es un retículo endoplasmático liso. No había una mejor oportunidad que esa. ¿Listo? Luego resulta que hay un núcleo, que es el que nos va a tener toda la información. Entonces, el núcleo va por acá. Y luego vamos a tener un nucleolo que se encuentra aquí. Y luego, entonces dijimos que este era el aparato de Golgi, que es nuestro enviador de cosas. Y de los centriolos yo muy poco les he hablado, entonces todavía no los confundamos. Y dijimos que esos centriolos es mejor no confundirlos que con el centrómero. Y como hay tantas cosas de centro en la célula que uno se confunde. El citoplasma parece que es este, porque acá muestra como que está esta estructura, que son de los centriolos también. Estos son unos centriolos, pero bueno. Pero miren que acá tiene como un citoesqueleto, hace una especie de citoesqueleto. Y al final los centriolos, ¿listo? Entonces esta es la conformación que van a tener, pero lo ideal es que ustedes lo asocien. Yo también fallé la primera vez, me confundí, porque yo no sabía dónde ubicar los ribosomas y tampoco sabía si el aparato de Golgi era este o este. Pero está muy bien que lo hayan intentado y que se diviertan jugando un poquito con las partes de la célula. Ahora, ya para finalizar, sí vamos a ver, ahora sí, qué son estas estructuras. Ay, esperen un momento que se me perdió. Estas estructuras de las que estábamos hablando previamente. Entonces resulta que tenemos unos centriolos. ¿Y qué son esos centriolos? Entonces que esos centriolos hacen que haya un citoesqueleto. Y este citoesqueleto pues nos va a mantener la rigidez de la célula. Y entonces en esta rigidez de la célula pues vamos a ver que ellos van a tener, bueno, estos son centrosomas, ¿no? Y los centrosomas van a estar conformados por los centriolos. Y estos centriolos pues son estas conformaciones que nos van a dar, pues digamos, por estos microtúbulos, se le van a llamar. Se van a generar muchos microtúbulos para varias estructuras celulares, en este caso citoesqueleto, y estos microtúbulos se van a organizar uno detrás de uno, se van a acomodar y eso nos va a permitir hacer los huesitos de la célula. Entonces podríamos decir que es un símil, estos centriolos de los huesitos de las células. ¿Listo? Acá ya los vamos a ver más en un video, pero pues no es así que se vean mucho. Esta es la animación y dice, bueno, sí, véanlos, ahí están ubicados, ¿ya los ven? Bueno, sí, hay unos túbulos y hay un sistema tubular en donde están estos centriolos, ¿listo? Su Majestad el Zibarita, yo, la consorte Khan, me encargaré Y de bueno, ya finalmente pues hablamos del citoesqueleto, que vamos a generar microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, pero eso lo vamos a ver más a fondo más adelante a medida que vamos avanzando. Y ya chicos, pues con esto hacemos el cierre